Tiene la palabra el diputado Felipe Arboe, diputado informante de la Comisión Especial que vio este tema. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, paso a informar acerca de las diligencias realizadas y también de las conclusiones alcanzadas por la Comisión Especial de Patrimonio Histórico y Cultural para estudiar la situación de nuestro patrimonio histórico y cultural del país, verificar el cumplimiento de la normativa vigente, recabar información, recibiendo para tales efectos a las personas e instituciones especiales que pudieron ilustrar los estudios y debates y, finalmente, remitir sus conclusiones a los órganos administrativos que correspondan, proponiendo las medidas que sean conducentes a corregir los aspectos que se requieran. La creación de esta comisión especial fue aprobada por la unanimidad de los honorables diputados y diputadas presentes en la sala en la sesión 20ª de fecha 5 de mayo del año 2010, contando con un plazo de 6 meses para dar debido cumplimiento a su cometido, pudiendo constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. Los honorables diputados y diputadas integrantes de esta comisión especial fueron los siguientes señores y señoras diputadas: don Mario Bertolino Rendich, don Giovanni Calderón Bassi, don Alberto Cardemil Herrera, don Aldo Cornejo González, don Marcelo Díaz Díaz, don Marcos Espinosa Monardes, don René Zafiro Espinosa, don Felipe Salaver Risotto, don Gonzalo Uriarte Herrera, don Felipe Arboe Bascuñán y las honorables diputadas, señoras Andrea Molina Oliva, Adriana Muñoz Dálvora y señora Claudia Nogueira Fernández. La comisión especial pasó a constituirse con fecha 4 de agosto del año 2010, eligiendo por unanimidad como su presidente al diputado informante, y fijó la celebración de sus sesiones para los días miércoles de 10:45 a 11:45 horas. En cumplimiento con la labor encomendada por la honorable Cámara, esta comisión realizó 18 sesiones en el periodo transcurrido entre el 4 de agosto del 2010 y el 6 de abril del año 2011. Además, abordó su tarea sobre la base de un plan de trabajo propuesto por los diputados y diputadas integrantes de ella. En virtud del mismo, durante su funcionamiento, se citó e invitó y escuchó a personeros, tanto del ámbito público como del sector privado. Se constituyó en la ciudad de La Serena, donde recibió a las autoridades regionales y comunales de la Cuarta Región, quienes ilustraron, todos, sobre la situación del patrimonio histórico, su estado actual, las consecuencias del terremoto de fecha 27 de febrero pasado y las posibles soluciones que se pueden manejar para su recuperación y conservación. Para tales efectos, la comisión se reunió y escuchó a las siguientes personas: señor Raúl Saldívar Auge, alcalde de la ilustre Municipalidad de La Serena; señor Pablo Argandoña, gobernador de la provincia de Elqui; señora Adriana Peñafiel, la directora regional de Cernatur de la región de Coquimbo; señor Jorge Hurtado Torrejón, concejal de la Municipalidad de La Serena; señora Sora Neira, presidenta de la Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas de la región de Coquimbo; señor Ángel Durán, director del Museo Arqueológico de La Serena; señor Wilson Núñez, alcalde subrogante de la comuna de Andacollo; señora Alejandra Bío, directora de Arquitectura de la región de Coquimbo; señor Raúl Vergara, presidente del Colegio de Ingenieros de La Serena; señor Rodrigo Iribarren, secretario del Consejo de Monumentos Nacionales de la región de Coquimbo; señor Juan Zúñiga, miembro de la Asociación de Barrios Patrimoniales y encargado regional de la Unidad de Patrimonio Cultural del Servicio de Salud de Coquimbo. Asimismo, contó con la participación de representantes de las siguientes instituciones y organizaciones: el señor ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, don Luciano Cruzcoque Carballo; señor Sergio Contreras, vicepresidente del Colegio de Ingenieros y presidente de la Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción; señor Ezio Mochati, presidente del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental; señor Patricio Gross, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile; señor César Otárola, representante del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental; señor Óscar Acuña, a la sazón secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales y director subrogante de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; señora Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Zonas Típicas y Barrios Patrimoniales. En el ámbito del marco regulatorio, es importante informar a esta honorable
sala que el cuerpo normativo que regula el patrimonio de Chile está constituido por las siguientes fuentes formales: la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, la Ley 17.235 sobre Impuesto Territorial, la Ley 18.985 que aprueba el texto sobre donaciones particulares con fines culturales, el Decreto Ley 3.472 del año 1980 que crea el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, el Decreto con fuerza de ley número 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del año 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones. En cuanto a la evolución del concepto actual de patrimonio histórico-cultural, es importante señalar que el patrimonio histórico-cultural comprende todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades, heredadas de generación en generación y que se constituyen en factores que identifican y diferencian al país o la región donde se emplaza. En este sentido, entonces, el patrimonio es producto de un proceso histórico dinámico y es una categoría que se va conformando a partir de la interacción de agentes y diferentes situaciones que llevan a obtener una concepción determinada de lo que es patrimonio y del uso que se le da. Se distingue entre patrimonio histórico-cultural mueble e inmueble, siendo estos últimos obras o producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras, como un edificio, o porque están inseparables en una relación inseparable con el territorio, por ejemplo, un sitio arqueológico. Se entiende por patrimonio histórico arquitectónico el conjunto entonces de bienes edificados, heredados del pasado, a los que cada sociedad reconoce un valor cultural. Al observar la legislación nacional, surge en primer lugar que la legislación reconoce en nuestro país cuatro categorías de inmuebles con valor patrimonial histórico arquitectónico. La Ley de Monumentos Nacionales, que es el Decreto Ley número 651 del año 1925, y la Ley número 17.288 del año 1970, establece las categorías de monumento histórico y zona típica, las que se declaran vía decreto de la autoridad administrativa. Se encuentran bajo la tuición y la protección del Consejo de Monumentos Nacionales. Al año 2009 existían 696 monumentos históricos y a la fecha existen 106 zonas típicas protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales a lo largo del territorio nacional. La Ley General de Urbanismo y Construcción, en su artículo número 60, reconoce a inmuebles de conservación histórica y zonas de conservación histórica, los que se señalan en los planes reguladores comunales. Las modificaciones a algunas de estas categorías deben ser autorizadas por la Secretaría Ministerial respectiva, es decir, es una decisión reglamentaria. Se constata entonces, en primer lugar, la ausencia de reconocimiento para otras categorías patrimoniales existentes en el país y que permitan su protección y su cuidado. Primera conclusión: nuestra legislación se encuentra dispersa en diversos cuerpos normativos, haciendo extremadamente compleja e inoperante la institucionalidad destinada a proteger nuestro patrimonio histórico y cultural. La Comisión, luego de todas las visitas y también de las audiencias que recibió, pudo advertir un proceso creciente de deterioro y destrucción de nuestro patrimonio cultural, especialmente el patrimonio de tipo arquitectónico, debido, en una de las causas, a la falta de mantención y de cuidado de los bienes, a intervenciones inadecuadas que sus propietarios y también terceros y autoridades, quienes no cuentan con las directrices claras ni con una orientación profesional al respecto. También a la ausencia de normas que incentiven la protección y la conservación de los inmuebles y las zonas patrimoniales señalados en los planos reguladores. Y en definitiva, lo que pudo constatar la Comisión, a la inexistencia de una política de Estado que propicie las condiciones adecuadas para la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico nacional.
la respuesta que hubo frente a los daños causados por el sismo de febrero del 2010, donde se destruyeron y demolieron una gran cantidad de edificios y zonas con valor patrimonial, es una demostración de la falta de cultura y la falta de conciencia de las autoridades locales y regionales respecto del valor que el patrimonio significa para la sociedad en su conjunto. La ocurrencia de estos hechos, además de minar de manera considerable nuestro patrimonio cultural edificado, deja en evidencia la ausencia de esta cultura de protección y cuidado de uno de los elementos que construyen nuestra identidad nacional, que es valorado actualmente como una herramienta de desarrollo fundamental de los pueblos y las comunidades. Consideraciones y conclusiones. En primer lugar, se plantea la necesidad de contar con una política nacional sobre patrimonio que cree el marco de acción en el que se desenvolverán las acciones y decisiones que involucren el patrimonio nacional, de manera de generar un marco conceptual que sustente las decisiones y homologue y valide sus preceptos a nivel nacional. Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad de incorporar en este instrumento consideraciones que permitan las decisiones locales y los procesos de participación ciudadana. Al respecto, la Comisión propone a esta honorable sala la creación de una política nacional patrimonial que consagre la obligación del Estado y la sociedad toda de conservar y mantener el patrimonio cultural histórico nacional. En segundo lugar, esta política debiera tener como pilar la protección y la gestión sustentable del patrimonio y el desarrollo de su potencial como agente de promoción y enriquecimiento social, material y espiritual. En tercer lugar, a este respecto, esta política debe además contemplar mecanismos de participación ciudadana de todos aquellos actores involucrados en la protección, conservación y gestión del patrimonio cultural en los territorios, incorporando y rescatando especialmente las propuestas, necesidades y puntos de vista de las personas y colectividades organizadas de las zonas amparadas por la protección patrimonial. Segunda conclusión. El concepto de patrimonio corresponde a un concepto subjetivo y, por tanto, la política nacional debe sustentarse sobre el concepto y la manifiesta evolución de la sociedad a este respecto. Hacia la década de los 90, el concepto de patrimonio se habría consolidado no solo como lo heredado del pasado, sino también como un recurso social e identitario para ser usado como herramienta de desarrollo, y las posturas más recientes relevan además su condición de realidad viviente y su fuerte imbricación con las comunidades que lo ocupan y lo habitan cotidianamente. Actualmente reconocemos el valor de categorías patrimoniales que no se encuentran reflejadas en nuestra legislación. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, que data del año 1970, pero responde al mismo esquema de la legislación original del área dictada el año 1925. Y en ella prevalece una noción de patrimonio de carácter monumental. Había consideración del reciente centenario de la República antes de aprobar esta ley, en consideración del entorno arquitectónico y social en que se emplaza. En conclusión, nuestra actual legislación es antigua y anacrónica y no responde a la noción actual de patrimonio cultural. Cualquier política pública a este respecto deberá consignar un concepto evolutivo y moderno del patrimonio. En este sentido, nuestra comisión propone, en primer lugar, la incorporación de categorías de reconocimiento de las obras que recojan los aspectos sociales y culturales, tanto de artistas como de creadores, sin distinción, que reflejen la memoria de una sociedad, acorde a como lo han definido instituciones como UNESCO. Entre comillas, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular,
y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. La construcción de un sistema de protección debe permitir su cuidado, mantención y también que permita el uso colectivo y su gestión por parte de aquellas personas y grupos que lo habitan y lo ocupan, asignándole los valores que le confieren su condición de patrimonio histórico-cultural. En tercer lugar, la necesidad de establecer categorías de protección que permitan preservar tanto las obras como sus entornos físicos y culturales en los cuales cobran sentido. La gran mayoría de los inmuebles con valor patrimonial no están reconocidos en las categorías de patrimonio cultural que establece la Ley de Monumentos Nacionales, sino que a través de los planes reguladores comunales, instrumentos de planificación local que muchas veces son de iniciativa de los consejos municipales sin participación vinculante de los ciudadanos. Las categorías posibles contempladas en los planos reguladores comunales son inmuebles de conservación patrimonial o zonas de conservación patrimonial de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La experiencia internacional que fue observada por esta comisión da cuenta de la necesidad de que los sistemas de reconocimiento no solo consideren el edificio singular, sino que también su entorno físico, para incorporar los aspectos inmateriales e intangibles asociados a los usos del edificio y que dicen relación con las personas, colectividades que lo acompañan, oficios relacionados, entorno del edificio, para que éste mantenga sus valores en el concepto de entorno y barrio. Por otra parte, en las declaratorias de las distintas categorías no se incluye en nuestro país una fase posterior de gestión que resguarde la permanencia de las condiciones que los valoran. En consecuencia, que un inmueble sea declarado monumento nacional constituye más que un beneficio, un gravamen para su propietario, al no consignar ningún mecanismo de apoyo para su mantención, conservación o restauración. Si bien la planificación urbana reconoce zonas e inmuebles de carácter patrimonial, no se establece una mirada integral sobre él, que comprenda no solo su reconocimiento, sino formas de intervención que posibiliten su cuidado y también su incorporación como activos de una ciudad. Desde esta perspectiva, nuestra comisión propone a esta honorable sala, primero, ampliar la clasificación de categorías patrimoniales ya existentes, incluyendo entorno, conjunto, aspectos inmateriales e inmuebles que deben estar protegidos. Incorporar elementos intangibles, como por ejemplo la cultura de determinados espacios públicos o técnicas artesanales. En segundo lugar, proteger aspectos del paisaje cultural que constituyen parte importante de la valorización de una en particular, incorporando conceptos como las zonas de amortiguación o áreas de influencia, que permiten mediar entre las obras y otro tipo de intervenciones urbanas en sus inmediaciones. En tercer lugar, incorporar en los instrumentos de planificación territorial ordenanzas que fijen parámetros de preservación, donde se cumplan los lineamientos de reconocimiento, cuidado y protección y que fije la política nacional respectiva. Es decir, establecer un límite a las actuales autoridades comunales en la destrucción del patrimonio material e inmaterial de nuestras ciudades. Cuarta conclusión. Necesidad de crear una nueva institucionalidad patrimonial con expresión territorial descentralizada, con financiamiento y a cargo de implementar y ejecutar la política nacional patrimonial. La actual institucionalidad, que cuenta con competencias sobre el patrimonio cultural arquitectónico, se encuentra dispersa y compartimentada y se advierten distintos criterios tan disímiles como la cantidad de autoridades o mandos medios existen en los diferentes servicios públicos.
Hay diversos servicios públicos que cuentan con departamentos o unidades relacionadas con el patrimonio cultural en su ámbito arquitectónico. Entre ellos se pudo observar al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Bienes Nacionales, a la Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, a las Direcciones de Obras Municipales, asimismo a la Dirección de Vialidad, y entre cada uno de ellos hay una ausencia absoluta de criterios y lineamientos de carácter nacional. El principal órgano encargado de velar por el patrimonio cultural reconocido en la ley, el Consejo de Monumentos Nacionales, no cuenta con las facultades y competencias necesarias para cumplir con su cometido. Además, su carácter concentrado solo en la región metropolitana, ya que no tiene expresión en regiones, impide que exista una adecuada fiscalización, conocimiento y protección efectiva del patrimonio, y tampoco cuenta con recursos para apoyar las acciones de conservación y restauración que requieren los bienes que han sido reconocidos y declarados. La ley tampoco reconoce a los gobiernos regionales y locales funciones, obligaciones y competencias claras en la protección y conservación del patrimonio cultural de su respectivo ámbito territorial, a excepción de la categoría de monumento público. La Comisión acordó proponer a la Honorable Sala lo siguiente: establecer un sistema de incentivos y de fondos o bienes aportados por el Estado que considere fondos presupuestarios destinados a la cultura y en particular al patrimonio cultural, como también recursos provenientes de otras fuentes, como impuestos territoriales, permisos de edificación o el establecimiento de ventajas indirectas, tales como créditos subvencionados por el Estado. En segundo lugar, establecer un sistema de sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones de conservación y o restauración del patrimonio, con mecanismos de fiscalización adecuados, distinguiendo las multas y sanciones de acuerdo al daño patrimonial causado y al tipo de infractor, sea persona natural o persona jurídica. En tercer lugar, se propone a esta honorable sala crear un sistema de incentivos tributarios bastante extensos para quienes efectúen desembolsos, además de donaciones relacionadas con la adquisición, reparación o mantención de bienes inmuebles que constituyan parte del patrimonio arquitectónico, ya sea que se trate de contribuyentes de impuesto a la renta de primera categoría, impuesto a las utilidades, impuesto único de segunda categoría, impuesto a las rentas del trabajo, impuesto global complementario, como impuesto personal sobre la totalidad de las rentas, o impuesto adicional, que son no residentes no domiciliados en Chile, o impuesto al valor agregado. Luego, el informe hace una descripción detallada relativa a la experiencia comparada en materia de incentivos tributarios para la contribución de recursos para la protección patrimonial, que no es materia del presente informe. En sexto lugar, la Comisión propone la apertura a la comunidad y gratuidad en el cobro de entradas. Sobre el destino de los inmuebles susceptibles de acogerse a estos beneficios, la Comisión ha estimado que de la misma manera que establece la Ley 18.985, más conocida como la Ley Valdés, sus propietarios o administradores deberán ofrecer visitas gratuitas y abiertas al público, en general reguladas reglamentariamente por la autoridad competente. Se trata entonces de establecer, por una parte, el aporte que el Estado le hace a la conservación o restauración de un determinado patrimonio y la contribución que el titular de ese patrimonio tiene para con la sociedad en su conjunto al establecer gratuidad y apertura de sus instalaciones. No obstante, y al igual como lo establece la Ley 18.985, se podrán aprobar proyectos en que se autorice la presentación de espectáculos y exposiciones cuyo ingreso sea pagado, siempre que, en estos casos, el proyecto considere la presentación de a lo menos igual número de veces del mismo espectáculo con un cobro por ingreso rebajado o gratuito. Para este efecto, el valor de ingreso del espectáculo debería fijarse deduciendo proporcionalmente el precio de aquella parte del costo del espectáculo. Es decir, establecer que aquellos espectáculos que tengan un sistema de pago y un beneficio tributario tengan como contrapartida la apertura en sus obras a la comunidad que no puede pagar para acceder a ellos. Finalmente, informo a la honorable sala que el presente informe fue aprobado por unanimidad
de las señoras y señores diputados presentes. El señor diputado Marcelo Díaz, la señora diputada Andrea Molina, doña Adriana Muñoz y el honorable diputado don Leopoldo Pérez. Es todo cuanto puedo informar a esta honorable sala. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Arboe, por su completo informe. A continuación, para iniciar el debate, le ofrezco la palabra a la diputada